Esta mañana la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, desmenuzó la iniciativa de reforma eléctrica y echó abajo mucho de lo que han dicho quienes se oponen a la reforma bajo dos argumentos. Uno, que se trata de un obstáculo para la generación de energías limpias y que limita la competencia también y la eficacia en la generación y distribución de energía. Si algo ha quedado claro en las últimas semanas es que ni la transición energética, ni la competencia, ni la garantía de un abastecimiento eficiente y a precios justos existen ahora bajo la ley de regulación actual. Bajo lupa, la reforma a la industria eléctrica arroja datos que desmitifican puntos relevantes que algunos medios han tergiversado durante las últimas semanas de debate. La primera tiene que ver con la eliminación de los contratos establecidos en 2013 y con la energía limpia. En ese año, la Secretaría de Energía, fuera de la ley, publicó un acuerdo llamado Términos para Ofertas de Capacidad Basadas en Costos, con el que limitó el despacho de electricidad de la CFE a la red de transmisión, incluso violando la ley de la industria eléctrica en su artículo 4. Además, fijó un orden que poco o nada tiene que ver con la procuración de las energías limpias. Lo primero que se produce a las 8 de la mañana, se sube la electricidad nuclear, después la solar y la eólica, que son intermitentes, posteriormente la geotermia, posteriormente el gas, y hasta sexto lugar se enviaron a las hidroeléctricas. Al final, la térmica y el carbón. Esto se hace todos los días. El nuevo modelo de reforma plantea subir en orden de prioridad de producción a las plantas hidroeléctricas por ser la energía más limpia, constante y la más barata. Posteriormente la nuclear, después la geotermia, que es sustentable. Posteriormente la del gas y térmica para dejar a las intermitentes como la eólica y la solar en el sexto y séptimo lugar. Después el gas de privados y al final el carbón. Asimismo, impulsará la generación distribuida en hogares, escuelas, edificios, pozos de riego, núcleos rurales, entre otros. La generación distribuida son estos paneles solares que la gente coloca en sus domicilios, en su edificio, y que no utiliza la red de transmisión, que no necesita incluso permiso de la CRE, solo necesita el permiso de interconexión con la CFE en su medidor. El medidor es bidireccional y entonces se conecta y ahí el ahorro lo va a ver directamente el usuario, no ninguna empresa. Y esa es la verdadera transición energética que se está dando en todo el mundo. Y eso ya lo hace la CFE y lo hace el FIDE. Sus principales detractores también sostienen que la nueva reforma violará compromisos internacionales en cuanto a medio ambiente. No obstante, la CFE se comprometerá a mantener los márgenes establecidos. Ello implica el cumplimiento de que el 35% de la electricidad generada sea limpia para el 2024. Para cumplirlo, se aprovechará al máximo el potencial de las hidroeléctricas, actualmente subutilizadas. Tan solo ahorita estamos despachando el 9% de las hidroeléctricas y las hidroeléctricas tienen una capacidad más del 18%. Fue rechazado el señalamiento de la presunta expropiación al sector privado. Lo que sí se hará será limitar su participación al 46% del mercado de generación. También se plantea eliminar fraudes fiscales de las sociedades de autoconsumo que desde 2003 simularon tener socios de $1 para vender electricidad utilizando la infraestructura de la CFE. Esto fue denunciado como un acto ilegal, pues la CFE es la única que puede comprar y vender energía eléctrica, según la ley. Hasta hoy hay registradas 239 centrales de autoabasto y de ellas hay 77,767 consumidores. Estas centrales no cuentan con el permiso autorizado de suministro básico de vender electricidad. Si hay 239 centrales de autoabasto, debería de haber 273 consumidores, nada más, 239 consumidores. Y hay 77,000. Dentro de estas centrales de autoabasto están grandes empresas como Bimbo, Kimberly-Clark, Oxxo, FEMSA, Cemex, Walmart, entre otras.
A estas, además de contar con gastos por el servicio menores que el de los ciudadanos, se les incentiva también con certificados de energía limpia comprados, por supuesto, por la Comisión Federal de Electricidad. Actualmente, se han pagado más de 6,000 millones de pesos por estos incentivos, a los que, dicho sea de paso, la CFE no puede ser acreedora en la ley vigente. Si estos contratos no se cancelan, a 20 años la CFE va a tener que pagar más de 100,000 millones de pesos en esto. Con la reforma eléctrica, el gobierno busca evitar una crisis energética como la que se está viviendo en España, ocasionada por haber dejado el control en manos de la industria privada. Entonces, esto es lo que se está proponiendo, esto es lo que se está cuidando, y esto era el modelo que si no actuamos es a donde nos van a llevar. Por eso esta iniciativa. Informe Capital. Vamos ahora a detenerlos en el último gráfico que presentó esta mañana la Secretaria de Energía a propósito de la crisis energética que vive España. Ahí lo tiene. Mira, de acuerdo con él, los precios de la luz se han disparado de enero a septiembre en distintos países en función de la baja capacidad de regular al sector privado, que tiene a poblaciones enteras como mercados cautivos a precios absolutamente discrecionales, una condición que hasta ahora se ha logrado contener en el país, pero que de acuerdo con las estimaciones que ya registran un control de un 62% de las empresas privadas, de continuar así, pues podríamos en el futuro estar viviendo una situación similar. Y a propósito de los precios en España, pues mucho se ha dicho en los últimos días sobre el conflicto de interés que presenta el hecho de que funcionarios o líderes políticos acaben en las filas de las grandes empresas energéticas. El último escándalo relacionado con el tema es la incorporación de Antonio Miguel Carmona, un líder histórico del Partido Socialista Obrero Español del PSOE, como vicepresidente de Iberdrola. Otro caso es el de Beatriz Corredor, exministra de Vivienda en España durante el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y que ahora se ha convertido en la presidenta de Red Eléctrica Española. También se cuentan entre los asesores de dichas empresas al expresidente español de derecha, José María Aznar, y el expresidente Felipe González, además de otros. Bueno, y sobre este tema y a propósito de señalamientos en el sentido de que la reforma eléctrica pondría en riesgo la relación bilateral con Estados Unidos, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, destacó que gracias al TEMEC se cuenta con diversos recursos para dimitir conflictos. Yo pienso que hay muy diferentes mecanismos para que si alguien se siente afectado o tiene afectación, pues pueda hacer valer sus derechos ante instancias predecibles. La ventaja de tener el tratado hoy es, yo no lo veo como riesgo, sino al revés. Tenemos un camino, un espacio, un procedimiento claro para resolver cualquier controversia con cualquier empresa. En una de sus más recientes publicaciones en proceso, la periodista de investigación Jesús Cervantes documenta por qué algunos de los grandes empresarios del país están en contra de la iniciativa de reforma eléctrica. La razón, pues es sencilla. Perderán los beneficios que tenían hasta hoy y que les evitaban gastar millones de pesos. Algunos de los grandes perdedores de esta reforma son los empresarios Claudio X González, Ricardo Salinas Pliego, así como las empresas Iberdrola, Walmart, Enova y Bimbo. Hoy nos acompaña vía Zoom Jesús Cervantes, pues para que nos cuente un poquito más de su investigación. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, es Hola, un placer estar con ambos. Hola, ¿qué tal? Jesús, pues estamos aquí hablando de un mercado ilegal paralelo que simuló a socios cuando eran clientes y con el que pues dijeron que eran inversionistas cuando estaban subsidiados. ¿Cómo está aquí el chanchullo, Jesús? Mira, es muy sencillo. Yo te doy un permiso a ti. Yo soy la Comisión Reguladora de Energía. Te doy un permiso para que tú, tu empresa, ejemplo, Kimberly-Clark, ¿ok? Kimberly-Clark pueda suministrar a esta empresa de papel, ¿no? De grandes productos, pero nada más es para ti. Lo que hicieron es hacer socios. Y miren, les voy a poner un ejemplo. A mí me gusta muchísimo el de Kimberly-Clark, donde los dueños son la familia Claudio X González. En este caso, quien ya tomó la batuta, pues es Claudio X González Guajardo. El permiso fue tramitado por el hermano, por Jesús Guillermo González Guajardo, que él aparece como socio, ¿ok? Entonces lo tenemos a él
lo tenemos a Kimberly Clark, tenemos a un personaje que es una maravilla, que es José María Córdoba Montoya, de los años 90, allá 80, a fines de los 80, con Carlos Salinas de Gortari, el súper asesor, ¿no? Pero esos eran los 4 socios, ¿ok? Pero pretendían tener nuevos clientes y les llamaban expansión. Y la Comisión Reguladora de Energía aceptaba que se expandieran. Y tenemos a Banamex, Tiendas Chedraui, Operadora Comercial de Desarrollo, Industrias Peñoles, Home Depot. Y digo tenían porque se iba a instalar una planta hidroeléctrica que se iba a llamar El Naranjal, en Veracruz. Hubo conflicto, los pescadores estuvieron en contra, los iban a afectar, hay enfrentamientos, fallece uno de los manifestantes y bueno, finalmente les revocan todo esto, ¿ok? Pero esa es una. Tiene otras, Kimberly Clark tiene otras de autoabastecimiento. Bueno, así como está Kimberly Clark, así está Yenova, que hace parques eólicos. Recordemos, Yenova, una empresa norteamericana, donde uno de sus grandes directores aquí en México es uno de los hermanos Ruiz Aquistán, ¿no? Recordemos que eran 2, uno que estaba en la Bolsa Mexicana, que falleció, fue de los primeros que falleció por COVID, y el otro que está en Yenova y fue secretario de Estado con el señor Ernesto Zedillo, ¿no? Bueno, pues lo mismo que tenemos con Yenova, que hace parques eólicos, también, en lugar de ser para Yenova, ¿no? Que también tiene plantas aquí en México, me refiero a plantas propias como Sempra, que bueno, fue cambiando de nombre y todo esto, pero no, era para venderle a otros. Lo mismo el señor Ricardo Salinas Pliego, que se supone le iba a vender a Electra. Ah, no, pues resultó que le iba a vender a Electra, a TV Azteca, a municipios. Son un sinnúmero de municipios de Nayarit, de Jalisco, de Puebla, a los sistemas de agua potable. Muchísimos municipios que manejan estos sistemas, bueno, pues la fuente principal es la energía, ¿no? Para mover el agua. Pues todos estos que obtuvieron permisos de autoabastecimiento, que les dieron un permiso, terminaron teniendo socios con la idea de expandirse con clientes hasta cerca de 70, 90. Entonces, bueno, ahí es donde se va generando un mercado paralelo de energía. Walmart. Si Walmart le da te dan un permiso como Walmart, bueno, deberías de sacar otro para la Bodega Aurrerá, que es una empresa de ellos, otro para Suburbia, ¿no? Pero no, claro, todo va en el mismo paquete y todos estos grandes consumidores, pues ¿quién es el gran perdedor? La Comisión Federal de Energía, que ya no tiene estos grandes socios, tiene puros socios chiquitos como nosotros, los de casa. Con la reforma que se está planteando, se piensa revertir esto. Entonces, esto es por un lado lo que tiene que ver con los contratos de autoabasto y por otro lado está esto de los contratos de compraventa obligada de generación de energía. Que son los excedentes. Que son los excedentes y que ahora esos están diciendo, eso sí se van a cancelar y que están del otro lado diciendo es expropiatorio. No se está expropiando nada. Explícanos un poco en qué condiciones se van a dar ahora las negociaciones, porque por lo que se entiende es más bien que sí habrá una efectiva competencia. Bueno, eso se pretende. ¿Por qué? Estos a los cuales se está refiriendo se otorgaron desde 1992, cuando Carlos de Salinas de Gortari hizo la primera reforma a la ley eléctrica, ¿ok? Cuando cambian todo este modelo que venía desde los años 60. En esos permisos que se entregaron, que se llaman Producción Independiente Eléctrica, son los famosos PIE, ¿sí? Se las dieron a 25 años. La mayoría les quedan 6 años. De hecho, Kimberly Clark tiene uno por ahí de aquellas épocas, ¿no? Y varios de los que hoy están con autoabastecimiento tuvieron en aquellos años una del PIE. ¿Qué se hacía? Se daba un contrato a 25 años con posibilidad de renovarse, algunos de manera indefinida, y se supone que tú también eres un productor independiente, vas a consumir para ti. Ah, no, le dijeron, en el mismo permiso viene que les vendas
los excedentes. Entonces yo te daba permiso, por poner un ejemplo burdo, para que produzcas 20 megawatts y resulta que producías 100 megawatts. Esos obviamente tenías 80 de excedente y estaban en el permiso, viene obligado a que la CFE te lo compre. ¿Ok? Entonces la CFE durante todos estos años, del 92 para acá, que se empezaron a extender los primeros permisos, ha venido comprando de manera obligatoria. Por esa compra, la comisión ha dejado o le ha costado poco más de 200,000 millones de pesos. ¿Ok? De compra de energía que podría generar. Que no que podría, que genera. O sea, tiene exacto. toda la capacidad para generar, ¿no? Ahora, estos son los excedentes. Yo estoy obligada, CFE, a comprarte a fuerzas. Y les decía, la mayoría tienen 6, 5, 7 años para que ya se venzan. Lo que están diciendo ahora, eso sí, como estaba ilegal, pues mira, se acabó, se finish, y entonces se cancelan. ¿Qué es lo que va a entrar ahora? Exacto. Tú vas a seguir produciendo si tú quieres, ¿ok? Entonces, cuando me refiero a se acabó, es esos 25 años que yo tenía la obligación de comprarte, ya no te lo voy a comprar. Pero entonces lo que voy a hacer es, tú vas a producir la energía, y la energía que esté más barata en el punto más cercano donde se requiere, ahí sí vas a competir. Yo ya no estoy obligada, pero si tú me vendes barato, ahí sí entras, ¿no? Por eso no es una expropiación. Entonces, si se requieren megawatts, se les podrían comprar, pero bajo otros términos. Exactamente. Entonces va a ser como si hubiese un contrato diario, no a 25 años, o los indefinidos, o los que puedes incluso renovar. No. Tú vas a tener esos 6, 7 años que todavía te quedan, ¿sí? Ese es el permiso, pero tu contrato ya no va a decir que yo te voy a comprar de manera obligada. Tú vas a entrar a competir. A lo mejor, por ejemplo, yo les doy aquí un ejemplo, según datos de la comisión en geotérmica le cuesta 962 pesos producir 1 megawatt, ¿ok? A un productor independiente, de esos de los que estamos hablando, de los 25 años, le cuesta producirlo a la CFE. Bueno, lo produce el productor, pero la CFE lo tiene que transmitir, lo tiene que subir, usa sus propias redes y todo esto, le viene costando 2,197 pesos, ¿no? Entonces, ¿quién produce más barato? Si está esto y tú vas a seguir generando igual, pues obviamente la CFE va a decir, le voy a comprar a lo que yo mismo produzco. Pero si tú, productor independiente, bajas tus costos y produces a menos de 900 pesos, te lo voy a comprar a ti, no a la comisión. ¿Quién se beneficia? Pues nosotros. Claro, Una. ¿Quién se beneficia con los de autobasto? La comisión, porque entonces ya le va a poder vender a todas estas grandes cadenas. Y al Así final, de sencillo. pues eso se reflejará en el precio. Jesús, muchas gracias por ayudarnos a comprender un poco más. Es un tema muy técnico, muy complejo y además con varias variantes ahí que de pronto no entendemos. Sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. No, gracias a ustedes, ha sido un placer. Muchas gracias Jesús Acervantes. Vamos a estar pendientes a ver qué sucede, porque sí pierden mucho, pero ganamos nosotros acá, los ciudadanos. Un abrazo. Así es. Bye.